Bueno, este es el tema 2, precipitación, y el tema 2.1 engloba lo que son los antecedentes. Sin embargo, en estos antecedentes vamos a ver tanto antecedentes, algunos conceptos, y por último, normales climatológicas, que son los registros de la República de las estaciones climatológicas. Para empezar, dentro de los antecedentes tenemos que la precipitación es la fuente primaria de agua en la superficie terrestre y también sus mediciones forman el punto de partida de la mayor parte de los estudios para el uso y control del agua. Desde esta perspectiva hay dos puntos bastante importantes que estudian en el estudio de la hidrología acerca de precipitación. El primero es las causas, es decir, las fuentes que producen esa precipitación, y el segundo está englobado en las mediciones y procesamientos de datos. Entonces, precipitación dividido en dos temas principales, causas y de otro lado las mediciones y procesamiento de información. Algunas nociones de hidrometeorología. Esta es una imagen muy chida de una película que se llama Geotormenta, que espero que ya hayan visto. Tenemos que la meteorología es el estudio de los fenómenos atmosféricos y dentro de esta área se encuentra, digamos, dentro de esta ciencia de los fenómenos atmosféricos se encuentra la hidrometeorología. La meteorología también es el estudio de fenómenos relacionados con el agua atmosférica, que son los que interesan generalmente en la ingeniería hidrológica, y a esta rama de la meteorología se le conoce como hidrometeorología. Esta constituye en sí una ciencia y digamos que de la meteorología gran parte de los estudios están únicamente enfocados en el estudio del agua. También la meteorología conlleva el estudio de algunos procesos como la temperatura, como la presión, humedad, etcétera, que si bien también pertenecen a la hidrometeorología, se ocupan para algunos otros estudios como predicción del clima, etcétera, ¿no? Aquí vemos un trabajo de simulación meteorológica de distintas, que puede ser enfocado a distintos temas. Recordemos que en cálculo vectorial veíamos que algunos otros parámetros físicos que pueden ser medidos o representados con vectores son la velocidad del viento, las corrientes dentro, digamos, corrientes de aire, la dirección también de la temperatura, etcétera. Entonces, veremos que también hay algunos otros procesos meteorológicos que están relacionados con la hidrometeorología y que incluso veremos en el uso consultivo para la disposición sostenible del recurso hídrico. La presión atmosférica se refiere al peso de la columna de aire que gravita sobre una unidad de área, dividido entre dicha unidad. La presión atmosférica se mide con aparatos que utilizan el principio de Torricelli. Si mayor es la presión atmosférica, mayor será una altura h. En este experimento o principio se introduce un dispositivo que cuenta con una pipa y en esa pipa o en ese como popote cerrado en la parte de arriba está, digamos que está lleno por un material que es el mercurio y dependiendo de la presión que se encuentra en cierta altura o en cierta zona, la altura del mercurio dentro del tubo de vidrio aumenta o decrece. La presión atmosférica a nivel del mar es de 760 milímetros, quiere decir que la altura o la columna de mercurio dentro de ese tubo de vidrio es de 760 milímetros, que es casi 1 metro. Y bueno, aquí vemos distintos aparatos que es en relación al principio de Torricelli. Las unidades de presión generalmente o se expresan en milímetros de mercurio, haciendo referencia al principio de Torricelli, o también se pueden expresar en bares.
Un bar equivale a una altura de 760 milímetros de mercurio. También se puede expresar en atmósferas. La abreviación de atmósferas es ATM y equivalen a 1.033 kilogramos por centímetro cuadrado. Y también se pueden expresar en unidades de presión de kilogramos por centímetro cuadrado. Un bar se refiere a la presión que existe en promedio a nivel del mar, al igual que la medida de 760 milímetros de mercurio a nivel del mar, a una temperatura de 0 grados centígrados. Sin embargo, hay algunas otras mediciones que se establecen a nivel del mar y algunas temperaturas estándares, como pueden ser, por ejemplo, a 15 grados centígrados. 15 grados centígrados equivale a 1013.2 milibares, donde la relación entre los bares y los milibares es de 1000 milibares por cada bar. Aquí tenemos una expresión con la cual se puede calcular la presión dependiendo de la altura, donde la altura con respecto al nivel del mar está dada en metros, que es esta Z, y la presión está dada en milibares. Entonces, el resultado que aquí les dé va a ser milibares. Desde esta fórmula podemos calcular en milibares cuál es la presión, por ejemplo, aquí en Pachuca, que estamos a más de 2000 metros sobre el nivel del mar. ¿Hasta aquí hay alguna duda? Los leo. No hay dudas. Siguiente. Desde el punto de vista de la ingeniería hidrológica, el proceso que vamos a estudiar con mayor detenimiento es el proceso de precipitación del agua. Recordemos que hay distintos tipos de precipitación dependiendo de si la precipitación es sólida o líquida. De forma sólida tenemos nieve y también granizo, y de forma líquida, pues la precipitación únicamente a través de gotas. Esas gotas pueden ser de distintos tamaños dependiendo de las características climatológicas y también de si la lluvia tiene grandes corrientes de viento. Si hay grandes corrientes de viento, pues va a generarse turbulencia. Las partículas de las gotas de agua van a chocar entre sí y se pueden dividir haciéndose más pequeñas. Bien, vamos a ver uno de los conceptos importantes. Es la presión de vapor, que es la cantidad de vapor de agua contenida en el aire, expresada como presión a causa del peso de una columna de vapor por unidad de área, considerando que todos los otros gases estuvieran ausentes, es decir, únicamente se considera el agua, no se puede hacer la descomposición de todos los otros gases. Y otro concepto un poco más sencillo es la presión ejercida por el vapor sobre su estado líquido cuando ambos están en equilibrio dinámico. Vamos a ver que, por ejemplo, si tuviéramos un medio discreto, totalmente cerrado, donde tenemos agua y también tenemos vapor adentro de ese dispositivo, si está en un equilibrio dinámico, es decir, si el estado líquido pasa al estado gaseoso y viceversa, hay un equilibrio, se dice que se encuentra en un estado de presión de vapor. Si existe una cantidad máxima de vapor por unidad de volumen sin condensarse, es decir, sin empezarse a formar esas pequeñas gotitas de agua, no pasa a estado líquido. Dentro de un volumen de masa se dice que se encuentra en un estado saturado. La temperatura asociada a ese estado se denomina punto de rocío. Y la presión de vapor de saturación es la presión de vapor en una masa saturada. Presión de vapor de saturación, presión de vapor en una masa saturada. La humedad relativa es un concepto bastante interesante porque se utilizaban cabellos de mujer para poderla medir en la antigüedad, y es la relación entre presión de vapor real y la de saturación expresada en porcentaje. Lo podemos calcular con esta fórmula, donde EA, que es el concepto de arriba, es la presión de vapor real y ED es la presión de vapor en el estado de saturación, es decir,
qué tan cerca está la presión de vapor real a ese estado de presión de vapor de saturación. Y esto se expresa en porcentaje, por lo que únicamente se multiplica por 100 para que esa relación dé un valor entre 0 y 100. La humedad relativa se mide con un higrógrafo, cuyo órgano sensible está constituido por un haz de cabellos de mujer joven rubia, la longitud de los cuales varían sensiblemente con el grado de humedad. Es decir, se estiran estos cabellos que tienen que tener una propiedad específica asociado a los cabellos rubios y dependiendo de qué tanto se estira ese cabello, qué tanta propiedad de estirarse tiene ese cabello, obviamente está sometido a un resorte, se puede estimar la humedad. Aquí tenemos algunos equipos higrógrafos con los que se podía medir esa humedad relativa. Y bueno, hemos encontrado ya en la actualidad algunos equipos ya un poco más, digamos, sencillos. Sí, acepto a Margarita. Ahí está. Ahí está. El higrógrafo. Por otro lado, la humedad absoluta relaciona la masa de vapor de agua contenida en una unidad de volumen de aire. Entonces, este concepto no hace relación, digamos que no es un porcentaje con respecto a una presión de saturación, sino ya es una cantidad de vapor por unidad de aire. ¿Ok? Y se calcula con esta fórmula donde la densidad o humedad absoluta, que es este concepto relacionado con ρV, va a ser igual a la masa del vapor entre el volumen que lo contiene. Siguiente. La humedad específica es la relación entre la masa de vapor y la del aire húmedo. Entonces, básicamente se va a dividir la masa del vapor entre la suma de la masa del aire más la masa del vapor, o la densidad del vapor entre la densidad del aire más la densidad del vapor, donde HS y Q hacen referencia a la humedad específica, MA es la masa del aire seco, ρA es la densidad del aire seco y ρ es la densidad del aire húmedo. La densidad del aire húmedo va a estar constituido, que es este, por dos densidades, la densidad del aire más la densidad del vapor. Es decir, congloba ambas densidades, la suma de ambas. El contenido de vapor de la atmósfera o agua precipitable. Bien, para que se formen las nubes, el agua se evapora de la superficie terrestre. El agua que se evapora debe elevarse hasta que la presión y la temperatura sean las necesarias para que exista la precipitación, hasta, es decir, alcanzar el punto de rocío, ese punto de condensación en el cual las partículas empiezan a generar, a ganar un poco más de tamaño y desde luego un poco de más peso. Ahora veremos a qué tamaño más o menos deberían de llegar esas partículas para que puedan precipitar. Ya veíamos que la precipitación se asocia en tres tipos de estados: en precipitación líquida, precipitación a partir de nieve y precipitación a partir de, puede ser, granizo. Y bueno, esta incluye lluvia, nieve y otros procesos mediante los cuales el agua cae a la superficie terrestre, tales como granizo y nevisca. Su formación requiere la elevación de una masa de agua en la atmósfera de tal manera que se enfríe y parte de su humedad se condense.
la precipitación, recordemos que, a ver, ¿por qué es necesario que llegue este proceso de enfriamiento? Porque la evaporación parte del principio de que la superficie de un cuerpo de agua es calentada y obviamente, este calor genera que el agua cambie de ese estado líquido a un estado gaseoso. Para volver a llegar a ese estado líquido es necesario que la temperatura disminuya y es por eso que se requiere que se enfríe, lo que va a dar origen a la condensación. Los tres mecanismos principales para la elevación de la masa de aire son elevación frontal, elevación orográfica y elevación convectiva, que precisamente hacen referencia a los tipos de lluvia frontal, orográfica y convectiva. La elevación de masas de aire frontales requieren que el aire caliente sea elevado sobre el aire frío, obviamente por de diferencias de densidades. Los fluidos calientes tienden a ir tienden a ir por sobre los fluidos más fríos. Es por eso que toda esta cantidad de vapor que se va a evaporar, valga la redundancia, va a llegar por sobre el aire frío. La elevación orográfica hace referencia a la masa de aire que se eleva por pasar por encima de una cadena montañosa. Y por último, la elevación convectiva, donde el aire se arrastra hacia arriba por una acción convectiva, como ocurre en el centro de una celda de una tormenta eléctrica. Las celdas convectivas se forman por el calor superficial, el cual causa una inestabilidad vertical del aire húmedo y se sostiene por el calor latente de vaporización liberado a medida que el vapor de agua sube y se condensa. La formación de precipitación en las nubes tiene distintos procesos. Muchos de esos procesos pertenecen a un ciclo dentro de ese mismo proceso de condensación, es decir, no toda el agua que llega a formar pequeñas gotas va a precipitar, sino que algunas de esas partículas regresan al estado gaseoso y después vuelven a formarse pequeñas gotas de agua y solo algunas son las que logran traspasar la base de esas nubes. Entonces, a medida que el aire sube, el agua se condensa de un estado de vapor a un estado líquido. Si la temperatura está por debajo del punto de congelamiento, se forman algunos cristales de hielo. La condensación requiere de una semilla llamada núcleo de condensación, alrededor de la cual las moléculas de agua se pueden unir o nuclear. Esos núcleos de condensación pueden ser o gotas pequeñas o también pueden ser partículas de polvo. Algunas partículas de polvo que flotan en el aire pueden actuar como núcleos de condensación, que es lo que les comentaba, y las partículas con iones también pueden actuar como núcleos debido a que los iones atraen por electrostática las moléculas de agua enlazadas polarmente. Entonces aquí vamos a ver este proceso donde las gotas se forman por nucleación, que es un proceso de condensación de vapor sobre pequeñas partículas sólidas llamadas aerosoles. Esta nucleación forma partículas que van de 0.001 a 10 micras. Posteriormente, esas gotitas pueden incrementar su tamaño por la condensación. Las gotitas se vuelven lo suficientemente grandes o pesadas para caer desde 0.1 milímetros y muchas gotitas decrecen debido a la evaporación, es decir, pierden otra vez su tamaño y regresan al proceso de evaporación y condensación, y algunas gotas también incrementan su tamaño y sí pueden superar la base de las nubes, generando gotas que van desde 0.1 a 3 milímetros. ¿Sí? Las gotas grandes, generalmente entre 3 y 5 milímetros, se dividen
y forman otras gotitas más chiquitas. Entonces, la precipitación generalmente se da entre gotas de tamaño de 0.1 a 3 milímetros y las gotas grandes, hasta 5 milímetros, tienden a dividirse en gotas más pequeñas. Ahora, depende de cada tipo de lluvia, el tamaño de la gota va a ser diferente. También depende de si contamos con corrientes de aire muy con bastante vorticidad, porque esa vorticidad va a hacer que las partículas de nuevo choquen y se dividan. Los iones en la atmósfera convierten partículas de sal formadas a partir de evaporación de espuma marina y compuestos de sulfuro y nitrógeno resultantes de procesos de combustión en partículas conocidas como aerosoles. Son partículas que tienen otras propiedades y desde luego una composición química diferente. Las pequeñas gotitas de agua crecen mediante la condensación e impacto con las más cercanas a medida que se mueven por la turbulencia de aire. Se pueden tanto dividir como también pueden crecer hasta que son lo suficientemente grandes para que la fuerza de gravedad sobrepase la fuerza de fricción y empiecen a caer, incrementando así su tamaño cuando golpean otras gotas en su descenso. Ahora veremos los tamaños y las formas de diferentes gotas y veremos cómo las gotas a partir de un tamaño específico empiezan a formar algunas, valga la redundancia, algunas formas diferentes que son susceptibles a dividirse en otras gotas. A medida que la gota cae, se evapora de su superficie y su tamaño disminuye, pudiendo reducirse de nuevo al tamaño de un aerosol y desplazarse de nuevo hacia arriba a causa de la turbulencia. Entonces vemos aquí que puede existir este proceso dinámico en el cual una gota puede que ni siquiera llegue a la superficie terrestre, sino que durante el proceso vuelva a evaporarse y posteriormente a condensarse. Las corrientes ascendentes de solo 0.5 centímetros por segundo, que es una velocidad bastante pequeña, son suficientes para arrastrar una pequeña gota de 10 micras. El ciclo de condensación, caída, evaporación y elevación se repite en promedio unas 10 veces antes de que la gota alcance un tamaño crítico de alrededor de 0.1 milímetros para que caiga a través de la base de la nube. Entonces, vemos que este proceso no es ni siquiera 2 veces en el cual una gota de agua o un pequeño porcentaje de agua genera no solo un ciclo o 2 ciclos, sino en promedio alrededor de 10 diferentes ciclos, que pueden ser más o menos. El tamaño y forma de las gotas permanecen esféricas hasta un diámetro de alrededor de 1 milímetro, pero empiezan a aplanarse en el fondo cuando aumentan su tamaño. Obviamente por efecto del viento, de ese choque del viento contra la gota, que va generando su caída. Aquí vemos para gotas menores a 2 milímetros, pues nos encontramos con formas totalmente esféricas. Después, mayores a 2 milímetros, empiezan a achatarse en la parte de abajo, que es donde digamos que la superficie que está chocando con la velocidad del viento. Posteriormente se empiezan a hacer estas formaciones, estos como huequitos, que pueden dar origen a la división de las gotas. Dejan de ser estables en su caída al atravesarse el aire, dividiéndose en pequeñas gotas. Las gotas que caen a través de la base de la nube tienen en promedio de 0.1 a 3 milímetros de diámetro. Obviamente una gota se puede hacer o más grande o más pequeña al chocar con otras gotas. Bien. Algunas observaciones indican que en las nubes pueden existir gotas de agua a temperaturas por debajo del punto de congelamiento, hasta alrededor de menos 35 grados centígrados. La presión de vaporización desaturización del vapor de agua es menor en el hielo que en el agua líquida. Luego, si las partículas de hielo se mezclan con las partículas de agua, estas partículas crecen por efecto de evaporación
de las gotas y la condensación de los cristales de hielo. Es decir, hay una fusión, hay una mezcla entre las partículas de agua con las partículas de hielo, y los cristales de hielo normalmente forman racimos mediante colisión y fusión y caen como copos de nieve, como se muestra en la imagen. Sin embargo, algunos cristales de hielo pueden crecer tanto que caen directamente como granizo o nevisca. Ya veremos dentro de la clasificación de los tipos de lluvia qué tipos de lluvia puede generar o estos copos de nieve o granizo. Veremos que, bueno, aquí en Hidalgo, particularmente en Pachuca, hemos tenido la ocurrencia de distintas precipitaciones de granizo que muestran que esa temperatura en el proceso de condensación puede llegar abajo del punto de congelamiento. Sin embargo, las condiciones tanto de humedad como meteorológicas no fomentan la formación de estos copos de nieve, únicamente fomentan la creación de esos o formación de esos granizos. La formación de copos de nieve sí es un tipo de precipitación, pero está asociada a una humedad mucho mayor, a zonas con humedades mayores. La siembra de nubes es un proceso mediante el cual se crean artificialmente las nubes para inducir precipitación. Uno de estos procesos en los cuales se puede inducir la precipitación no solo es la danza de la lluvia, sino es el yoduro de la plata, siendo un agente nucleante que puede esparcirse desde un aeroplano donde una solución de este químico se evapora al utilizar un quemador de propano para producir partículas. Es decir, no se crean en realidad las nubes, tienen que existir esas nubes, pero sí se puede generar, se puede, digamos, acelerar el proceso de condensación dentro de esas nubes. Si no hay nubes, es como si no hubiera ese combustible que alimenta la lluvia. Entonces, únicamente se puede inducir este proceso a través de químicos, obviamente, pero ya que tenemos esa cantidad de nubes, es decir, hacemos que las nubes condensen, se formen esas gotas más grandes y pueda precipitar. Recordemos que la precipitación se genera por el aumento de tamaño de las gotas. Ese aumento de tamaño hacía referencia a un proceso de nucleación, y esa nucleación puede ser o tanto en polvo o tanto también, digo, en partículas de polvo o también en algunos elementos ionizantes, que son los que atraen las pequeñas moléculas de agua. Entonces, lo que hace este proceso es tratar de fomentar ese crecimiento de tamaño de las nubes a través de una nucleación por ionización. Sin embargo, es un proceso que en realidad no se ha utilizado mucho en la actualidad, porque, si bien les comento, requiere de poder existir, requiere de que existan nubes y también al liberarse algunos contaminantes, bueno, más bien compuestos químicos, pues se puede dar origen a otro tipo de contaminantes y, bueno, al final de cuentas tener algo peor, que podría ser la contaminación de cultivos. Sí tiene algún riesgo químico, como bien dice Pichardo, y bueno, vemos algunas de las tecnologías a las cuales nos vamos a mudar de acuerdo al cine. Como les digo, que vean esta película que es la de Geotormenta, donde generan estos sistemas de redes satelitales para poder inducir temperaturas y controlar el clima. Sí debería de ser de tarea, pero no puedo no puedo obligarlos a ver una película de tarea. Pero sí está bastante interesante porque da, digamos que, una reseña de no lo que el humano puede lograr. Todavía estamos un poco lejos de esta tecnología, pero sí de lo que a lo que el humano quiere llegar. Hay que verla en clase, dicen. Mejor en clase.
¿ok? Entonces, les digo, es bastante interesante porque en todos estos tipos de películas, a través de algunas parodias que pueden mencionar cómo es, digamos, que el proceso administrativo de estas nuevas tecnologías, es decir, cómo se pelean los países por decidir qué es lo que ellos van a hacer en su país o cómo van a eh, ocupar esta tecnología mundial. Lo mismo ocurre en la administración de recursos. En la administración de recursos y eso dentro de nuestro mismo país, hay bastante controversia entre qué cantidad de agua puede usar alguna zona, una cuenca hidrográfica o digamos que la delimitación política de un estado con respecto a otro. Sí, y esto va a venir ya a cambiar mucho de lo que se va a realizar en los posteriores años porque ya hay bastante déficit de agua en zonas y requieren de obras hidráulicas llamadas trasvases, que es básicamente llevar agua de un sitio a otro. Dicen por ahí que la de Snowman habla acerca del enfriamiento global. Pues sí, está interesante, yo no la he visto que dicen que está buena la serie, que incluso ya existían algunas películas de Snowman, ¿no? De esta historia, no sé, no las he visto yo. Y bueno, aquí les platico que dentro de, digamos que dentro del argot científico, eh, dentro de esta academia científica, hay todavía gente que cree que el calentamiento global no existe y hay gente, digamos que científicos que se pelean diciendo, no, el calentamiento global existe, algunos otros hablan de que el calentamiento global no existe, algunos dicen que en realidad el calentamiento global está siendo respuesta. Bueno, eso ya hizo que se me olvidara todo. Dicen que la leche de chocolate viene de vacas cafés. Bueno, no sé, ¿eh? Bueno, el punto es que yo me refería a que muchos científicos dicen que el calentamiento global no existe y dicen que en realidad es un ciclo que se está repitiendo como los ciclos de glaciación que aproximadamente decían que aparecían hace cierta cantidad de miles de años, según los científicos, algunos, aparece una era de glaciación, tal cual como lo menciona la película de 2012, creo, o 2000, una película donde hay un enfriamiento brutal de la temperatura. Entonces, algunos dicen que es parte del ciclo. Así como se generan las lluvias anuales, las lluvias temporales, también hay ciclos donde la temperatura se vuelve extrema. Sin embargo, se ha notado cierta desviación de temperatura, es decir, digamos que les voy a poner un ejemplo. Digamos que considerando la temperatura de acuerdo a los temporales, enero, diciembre, hay meses donde podemos registrar mayores, mayores temperaturas, como por ejemplo en el verano, ¿no? Y los registros de temperatura anuales, pues generalmente van siguiendo esta tendencia. Obviamente van teniendo una desviación. Esa desviación suele ser típica, pero se dice que para los últimos años se siguen preservando eso, digamos que esa máxima dentro del verano, pero ahora la desviación estándar es mucho mayor. Eso indica que es más difícil predecir, si bien sí sigue la misma tendencia, pero ahora es más errática, tiene una mayor desviación, es decir, hay mayores extremos tanto en temperaturas calientes como en temperaturas frías, que desde luego dan mayores temporales de lluvia, etcétera. Entonces, una de las cosas que sí tiene bastante razón
el cambio climático es que aumenta la desviación de la predicción de cualquier valor climatológico, siendo así precipitación, temperatura, humedad, etc. Y sí se tiene registro, se ha comprobado que va a una alza, digamos que la temperatura media anual. Esa temperatura, esa alza de temperatura, pues genera que algunos procesos cambien, que algunas zonas no tan desérticas sí se vuelvan desérticas y, por ejemplo, algunas cosas extremas como el derretimiento de los polos glaciares. ¿Sí? Bien. Y a continuación vamos a pasar con la parte práctica de la clase. Para eso vamos a tomar un descanso de 15 minutos. Les pido que los que están tomando la clase en el celular, prendan su computadora y abran el archivo que hemos estado trabajando, el archivo de las cuencas, de la cuenca, porque ahí vamos a posicionar algunas estaciones climatológicas. ¿Sí? Empezamos a la hora y 15 y empezamos resolviendo algunas dudas de algunos que tengan problemas con la delimitación de sus cuencas. Realizamos la práctica. Al final resolvemos algunas otras dudas, terminamos con el examen, el cuestionario, el foro y se acabó la clase del día de hoy.